Bueno, sí. Estamos probando nuevamente a ver con esta red diferente. Esperemos que pueda escucharse y podamos transmitir de la mejor manera con el favor del cielo y la ayuda del cielo. Que nos ayude el eterno Dios en este momento. Nosotros buscamos la manera y el eterno Dios que nos ayude. Shalom para todos, que Dios me les bendiga a todos. Ok, vamos a intentar transmitir desde esta red. Que el eterno Dios nos ayude, nos bendiga. ¿Cómo se escucha por ahí? Por favor, si pueden pasarnos el dato lo más pronto posible para proseguir y empezar con este tema. Dios me les bendiga a todos. La bendición del Padre venga sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias. Que Yahweh me les bendiga. Yahweh les guarde en esta hora. El Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, les bendiga, les guarde. Un saludo ahí para todos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a tratar de iniciar. Padre, te pedimos en esta hora tu gracia, tu bendición, tu fortaleza, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, la bendición. Danos la gracia para hablar tu palabra y danos la gracia para escuchar tu palabra. Danos la gracia, Señor, para poder, Señor, estar apercibidos, Señor, de todo lo que tú quieres hablarnos, mostrarnos. Padre, en esta hora quita, Señor, todo orgullo, toda soberbia, toda altivez de nuestros corazones. Quita toda actitud incorrecta, todo pensamiento incorrecto, Señor. Quita, Señor, todo estorbo, Señor, y que podamos, Señor, tener ojos, Señor, claros, ojos, Señor, abiertos para poder ver lo que dice tu escritura, ojos abiertos también para poder escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, y queremos también tener la inteligencia, la sabiduría, Señor, la prudencia, Señor. Quita todo ego de nuestros corazones, todo orgullo, toda religiosidad, toda apatía, toda indiferencia, Señor. En esta hora te pedimos que nos ayudes, Señor, y pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, por la nación de Israel y por todo este acontecimiento, por toda esta situación, Señor, que está sucediendo, Padre. Tú conoces la verdadera, Señor, la razón por lo que está pasando, Señor. Nosotros podemos especular, el hombre puede especular, Señor, y hasta puede crear, Señor, argumentos, Señor, puede tener argumentos para especular, Señor, pero dice tu palabra, sea Dios veraz, sea el eterno Dios veraz, y todo hombre sea mentiroso, y todo hombre tiende a mentir o a ser engañado. En esta hora, Padre, queremos, Señor, tener, Señor, el balance, el entendimiento, Señor, el discernimiento, Señor, y queremos, Señor, estar, Señor, con ojos, Señor, abiertos, oídos abiertos y un corazón sensible, sencillo y humilde, sin prejuicios, sin, Señor, estorbos en nosotros. Amamos y bendecimos la nación de Israel y la bendecimos en esta hora, Padre, y sabemos que, Señor, esta nación es bendita, y esa nación, Señor, es la tierra que fluye leche y miel, Señor, y sabemos también que tu palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar, y sabemos, Señor, que Señor, tu palabra dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos, judíos y no judíos, judíos y gentiles, judíos y árabes, judíos y las naciones, que se arrepientan, que se acerquen a ti, que se entreguen a ti, Señor, en esta hora. Quita de nosotros, Señor, todo ego y toda altivez, Señor, y quita toda religiosidad, Señor, de nosotros. Quita todo, Señor, partidarismo de nuestros corazones.
distracciones, quita, Señor, también toda ideología, Señor, política, religiosa, Señor, toda ideología que estorba, Señor, en esta hora, sea quitada y que podamos, Señor, escuchar tu palabra y poder estudiar, escudriñar las escrituras como dice tu palabra, porque escrito está: escudriñen las escrituras, escudriñenlas, estudienlas, indaguen, busquen en ellas, que podamos, Señor, indagarlas, Señor, y podamos conocerlas, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, poderoso gran yo soy, te lo pido en esta hora. Gracias, gracias, bendícenos, Señor, y que podamos, Señor, esta transmisión, Señor, hacerlo para la gloria tuya, Padre. Es para ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar un momento acerca de todo lo que está sucediendo. Hay mucha gente, hay mucha... es bueno y es malo a la vez, tener toda esta amplitud o toda esta lluvia de información gracias al internet. Gracias al internet podemos tener información al momento, al instante. Gracias al internet, gracias a las redes sociales, a las plataformas, hemos podido tener conocimiento de lo que aconteció en la nación de Israel, para nosotros el día sábado, para ellos en Shabbat, y todo esto empezó como una marea de información y muchas personas han hablado, muchas personas han dicho muchas cosas, otros tienen puntos de vista positivos, negativos, y muchas personas están diciendo muchas cosas, pero nosotros debemos de centrarnos no en nuestro corazón, no en nuestros sentimientos, no en lo que diga la opinión de una persona, de la opinión de algún pastor, de algún teólogo. Tenemos que tener la opinión de lo que dice el Padre en su palabra. La palabra debe de ser luz y debe de ser lámpara. Siempre, y esto a mí me ha hecho reflexionar, porque he estado mirando internet y he visto que esta noticia, Israel escúchelo bien y preste atención, Israel se ha vuelto una noticia mundial. Israel se ha vuelto una noticia mundial y aún las personas que no acostumbraban a prestar atención con respecto a la nación de Israel, todo el mundo está prestando atención, y creo que esto también es una señal. Esto es una señal de lo que va a pasar, de lo que está viniendo, de lo que va a venir, porque todo lo que suceda ahí está regándose por todo el mundo y está llamando la atención y prestando la atención de todo el mundo. O sea, lo que está pasando aquí es como una premier, ¿cómo decirlo? Una premier de que lo que pase en los siguientes tiempos y momentos en la nación de Israel tendrá paralizado, por así decirlo, al planeta Tierra. Tendrá acaparado, eso es la palabra, va a acaparar la atención de todo el mundo, lo que pase en Israel. De aquí en adelante, escúchalo, va a acaparar las noticias, va a acaparar los medios, va a ser una noticia mundial de suma importancia para toda la humanidad. Y creo que aún así, todo lo que pase y todo lo que venga sucediendo, y aun cuando vuelva el Mesías, bendito sea su nombre y lo esperamos, será una noticia de impacto mundial. Será algo, o sea, eso es lo que quiero que entiendan hoy, que esto que está pasando es como que si el Señor estuviera hablándonos y diciéndonos: mira, más o menos así se va a llamar toda la atención de todas las naciones de la tierra, las redes, los medios, los sistemas de información van a llenarse de las noticias que tengan que ver con Israel y con el pueblo de Dios. Bueno, partiendo de ahí, necesitamos, para hablar acerca de todo este conflicto, todo lo que está pasando, necesitamos tener un conocimiento previo, un prerequisito. ¿Cómo decirlo? Cuando uno estudia, por ejemplo, temas avanzados, porque Israel no es un tema sencillo.
Hablar de Israel no es un tema sencillo, no es un tema básico, no es un tema de solamente decir es esto, es lo otro. Sabemos todos que es el pueblo de Dios. Mucha gente comparte esa idea que es el pueblo de Dios. Otra gente comparte que Israel ya no es el pueblo de Dios. Unos comparten que Israel es el pueblo de Dios y otra gente comparte que ya no es el pueblo de Dios. Escúchelo bien. Aún dentro del cristianismo hay personas que piensan que Israel ya no es el pueblo de Dios, ya no hay nada importante en Israel. Es lo que piensan algunos. Bueno, son muchos, muchos, y aún usan textos bíblicos, textos fuera del contexto y textos así, no sé, amañados o no sé, la interpretación, una interpretación tendenciosa, textos como el siguiente que dice que ya no hay judío y que ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, y sabemos que cuando Pablo dice que ya no hay hombre y ya no hay mujer, está refiriéndose que ya no hay un privilegio, por así decirlo, o ya no hay, porque recuérdense que antes el varón y la mujer había una diferencia muy grande. Hasta en el templo las mujeres tenían un acceso limitado. La religión había hecho que la mujer tuviera ciertos límites o limitaciones, igualmente para los gentiles. Y entonces cuando usan este texto para decir que ya no hay judío, ya no para Dios, que ya no es importante el judío, esto es un error, porque Israel siempre fue, es y será el pueblo de Dios, y que el lugar donde Dios escogió, ¿para qué? Para que ahí ellos tuvieran el tesoro de la palabra número uno, para que Israel fuera el guardián, el custodio, el que custodiase y guardase el oráculo de la palabra de Dios. Número dos, es el lugar donde el Mesías dijo: aquí es donde yo voy a nacer, aquí es donde voy a desarrollar mi ministerio. Y número tres, es el lugar donde el Mesías dijo que va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Israel juega un papel muy importante para Dios. Israel es una pieza importantísima. Israel, no puede haber evangelio si no hay Israel. ¿Por qué? Porque si no hay Israel, no hay evangelio. No, el Mesías no hubiera venido si no hubiera Israel. Por eso, desde que la nación de Israel, valga la redundancia, llega a la tierra prometida, siempre ha habido mucha lucha, mucha contienda, mucha oposición. ¿Para qué? Para que el plan profético de Dios, tratar de estorbar el plan profético de Dios, para que el plan profético de Dios no se cumpla, para alterarlo, para desviarlo, truncarlo. Pero lo que Dios dice se cumplirá, y la voluntad de Dios se cumplirá y se manifestará. Y entonces, a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, las luchas, las peleas, siempre el Señor ha hecho su voluntad. Gracias, Padre eterno, porque venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, y que tu voluntad siga haciéndose en Israel así como se ha hecho siempre. Sabemos que ha habido oposición y debemos de entender eso. Número uno, que Israel es el pueblo de Dios. Y recuerde usted que Dios le hizo una promesa a Abraham, y esa promesa que le hizo fue, primero le dice a Abraham, que fue conocido como Abraham el hebreo. Ese es el sobrenombre que se le dio a Abraham, el sobrenombre que se le daba a Abraham, por eso, el hebreo. Y luego a la nación de Israel, cuando salen de Egipto, cuando estaban en Egipto y cuando salen de Egipto, se les llamaba también los hebreos. Debemos de entender eso, que son llamados los hebreos, son llamados después Israel, y luego son llamados, ahorita en la actualidad, son llamados judíos. Y cuando hablamos de judíos, pues estamos hablando también de la nación de Israel. Entonces Dios le da una promesa a Abraham, pero primero le dice, antes de que le dé la promesa, le dice: sal de tu tierra. Abraham sale de su tierra y de su parentela, sale con su padre de Ur de los Caldeos. Dice la escritura en Génesis 11:31. Génesis 11:31 dice la palabra: y tomó Taré, el padre de Abraham, tomó a Abraham su hijo, y a Lot,
hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos de Babilonia. ¿Dónde vivía Abraham? En Babilonia, en la tierra de Babel, en la tierra de confusión, en la tierra donde Nimrod llegó a ser un hombre importantísimo ahí en la tierra donde Abraham creció. Esa tierra de oscuridad que es Babel, que significa confusión, Babilonia, de ahí sale Abraham y el Señor le dice, vete al lugar que yo te mostraré. En Génesis 12:1 también leemos, dice la palabra del Señor, bendito sea su nombre, cuando muere Taré, Abraham se quedó un tiempo ahí en la tierra de Harán. Y estando en tierra de Harán, el Señor le recuerda y le dice, sal de aquí porque este no es el lugar que yo te he dicho. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. ¿Por qué? Escúchelo bien, ahí en Génesis 12:1-2. Ahí es donde el Señor le dice por qué tiene que irse a la tierra que le mostrará, le dice, y haré de ti, ¿por qué? Porque en la tierra que te voy a mostrar, haré de ti una nación grande, número 1, nación grande, número 2, y te bendeciré, número 3, y te engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Yo te voy a llevar a un lugar donde voy a hacer de ti una nación grande, y te voy a hacer de bendición. Y le dijo ahí en Génesis 12:3, bendeciré, ya lo hemos leído muchas veces, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, Abraham, por medio de ti, a través de ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí el Señor le estaba prometiendo la tierra, la nación, y le estaba prometiendo a Abraham que se iba a convertir en una bendición muy grande para todas las familias de la tierra. Esa bendición tiene que ver con el nacimiento del Mesías, con la bendición del Mesías. Y el Mesías entonces se anuncia que vendrá a través de Abraham, a través de la simiente de Abraham, a través de la nación que haría Abraham, que Dios le daría a Abraham para que Abraham fuera esa nación. A través de ahí iba a fluir la bendición. Entonces está profetizado y por eso el Señor lo saca de Babilonia y lo mete a esa tierra que le dice, te la voy a mostrar, que era llamada tierra de los cananeos o tierra de Canaán. Yo le pido que usted no cometa el error, porque mucha gente sigue cometiendo, yo he escuchado muchos hasta cristianos que siguen cometiendo el error de llamarle a la tierra que el Señor le dio a Abraham, le llaman también la Palestina, ¿no, hermano? Ese nombre Palestina es un nombre que el Imperio Romano le puso a la tierra. Después de que Israel fue sacado de la tierra, estamos hablando cuando estaba el Imperio Romano, creo que el emperador era Adriano, el emperador Adriano creo, que después de la rebelión de un hombre que se llamaba Bar-Kokhba, estamos hablando después de la resurrección del Mesías, muerte, resurrección y ascensión. Ya el Mesías ya había ascendido al cielo, ya los discípulos estaban predicando la palabra, ya el templo había sido destruido. Estamos hablando de ese tiempo. Entonces se levantó una rebelión en Israel en contra del Imperio Romano, y obviamente el Imperio Romano destruyó, ¿cómo decirlo? Toda esa rebelión la acabó de un golpe, acabó de golpe esa rebelión, y Roma, a través de Adriano, para que no quedara ningún rastro de Israel, dijo, esta tierra ya no se va a llamar Israel, sino se va a llamar la Palestina. Entonces por eso hay casi más de 1000 años que esa tierra se le ha llamado Palestina, pero ese no es el nombre que tenía. Entonces no cometamos ese error. La tierra de Israel es la tierra
obviamente de Abraham, de Isaac y de Israel. Entonces, esa tierra que el Señor le dio y le dijo, aquí yo voy a hacerte que tú seas de bendición para toda la tierra. Entonces, esa tierra se la da el Señor a Abraham, se la da como una promesa. Cuando Abraham llega ahí, él venía con su esposa llamada Sarai, y dice que Sarai tenía un problema, que ella era estéril. Y tenemos que hablar desde aquí porque tenemos que entender desde dónde ha empezado este conflicto, esta pelea o esta lucha. Sarai, la esposa de Abraham, que después fue llamada Sara, Abraham también después fue llamado Abraham, y Sarai luego fue llamada Sara. Entonces cuando ellos llegan a la tierra prometida, Sarai venía cargando con esta dificultad de que ella era estéril. Dice ahí en Génesis 11:30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces Dios le había prometido a Abraham que él sería una nación, y entonces en el capítulo 15 de Génesis, el Señor se le aparece, dice la palabra de Dios, la palabra de Jehová vino a Abraham. Dice así, escúchelo bien, la palabra de Jehová vino en visión a Abraham. Vino la palabra de Jehová. Cuando habla de la palabra de Jehová, cuando dice así, escúchelo bien, cuando dice así la escritura, la palabra de Jehová vino, está hablando del verbo, antes de que fuera hecho carne, del verbo de Dios, de la palabra de Dios, del Hijo de Dios, antes de que se hubiera hecho carne. Aquí está la manifestación del verbo, cuando dice así, la palabra de Dios, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión, y le dijo, ahí en Génesis 15:1, le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mire, el Señor le dice, no temas, yo soy tu escudo, tu protección, y tú serás bendecido grandemente. Pero Abraham le dice, sí, te creo, Dios. Pero le responde Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás? O sea, el Señor dijo, te voy a bendecir. Y él le contesta, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin un hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Verso 3, ahí en Génesis 15, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y el Señor le contesta ahí en Génesis 15:4 le dice, luego vino a él la palabra de Jehová, o sea el verbo antes de haber sido hecho carne. El verbo le dice, no te heredará este esclavo. No, el esclavo no te va a heredar, sino que te va a heredar un hijo tuyo. Un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí es donde le promete un hijo. Le dijo el Señor, tendrás un hijo de tu misma sangre. De tu misma sangre. Eso pasó ahí ya en la tierra de Canaán. En la tierra que Dios había prometido para Abraham mismo, y que se la daría a sus hijos, aunque Abraham no tuviera ningún hijo. Dios se la promete, y estando ellos, a Abraham y a Sarai, les pasó lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros, que Dios nos dice algo, o Dios nos ha hablado algo por medio de su palabra, y viene la duda, el temor, la desconfianza, la falta de fe. Y en el capítulo 16 de Génesis, después de que Dios le dijo que le daría un hijo, ellos pasaron los años, pasó el tiempo, y ellos veían que no se cumplía la promesa. En Génesis 16:1 le dice Sarai, escúchelo bien, mire quién le dice. Ella le dice a Abraham,
quizás ya habían estado platicando, quizás ya habían estado un poco tristes, desconsolados, creían que la promesa iba a venir rápido, como muchos de nosotros lo pensamos, que va a ser a la vuelta de la esquina y que va a ser a la manera y a la forma que yo pienso y creo. No, entonces no vino así. Y dice ahí en Génesis 16:1, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2, dijo entonces Sarai a Abraham, miren quién le dijo, fue Sarai, le dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Miren, y es lo que nos pasa a todos. Decimos, bueno, no se ha cumplido la palabra, pero ¿cómo será? Y empezamos nosotros en lugar de tener una claridad, nos vamos encerrando nosotros más y nos vamos nosotros torturando a nosotros mismos. Y ella empezó a pensar, empezó y dijo, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y decía, yo estoy vieja, no voy a poder, no. ¿Y cómo será? Y un día vio a su sierva Agar y dijo, quizás es a través de ella. ¿Por qué? Porque esa era la forma, ¿cómo decirlo? La forma más, ¿cómo podemos decirlo? Tradicional, que se podían también tener hijos. Lo tenías por medio de la esposa, pero la esposa también luego o tenías tú tu sierva y a veces podías tener hijos con las siervas o las esclavas, por así decirlo. Eran maneras comunes de hacerlo. Y esto habla de que Sarai pues pensó de la manera más común, no de la manera como Dios quería. Y le dijo ella, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y dice aquí, y atendió Abraham al ruego de Sarai. O sea, le dice, ve con mi esclava y a través de ella vamos a tener un hijo. Y Abraham obedece la voz de Sarai. Y dice ahí el capítulo 16 de Génesis, verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Ya tenía Abraham 10 años ahí y no habían visto el cumplimiento de esa palabra que Dios les había dado. Y dice, y que ella toma a Agar, y dice, y la dio por mujer a Abraham su marido. 10 años de esperar, 10 años y ya se había desesperado. Le entrega a la sierva para que él tenga relaciones con ella y para que puedan procrear y puedan tener un hijo. Y Sarai y aún sí, y Sarai lo creyó y Abraham lo creyó. Lo creyó Abraham, lo creyó Sarai. Entonces, en ese momento está la concepción del hijo que tendría Abraham ahora con Agar la egipcia. Pero escuchen bien, ahí es donde empieza el conflicto. El conflicto empieza primero entre las dos mujeres. Ahí es donde nace o empieza el conflicto. El conflicto no empezó entre Isaac e Ismael. No, el conflicto empezó entre ellas. Dice que Agar, la sierva de Sarai, comienza a rebelarse o a sublevarse en contra de su patrona, en contra de... Recuerden que Agar era esclava de Sarai. Era su esclava. Y entonces Sarai, o Sara pues, era la dueña de Agar, porque Agar era esclava de ella. Y entonces ella, como su dueña y como su patrona, Agar tenía que respetarle y responderle. Pero dice ahí en Génesis 16:4 que dice,
Y él se llegó a Agar, Abraham se llega a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora Sara. Empieza una pugna entre ellas dos, y es ahí donde empieza la pelea. Entonces Sarai, verso 5, le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Mira lo que ahí le echa la culpa. Sarai le echa la culpa a Abraham. Le dice: ¿sabes qué, Abraham? Tú tienes la culpa. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose ella que ahora está embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué fue lo que le dijo Sara? Le dijo: tú tienes la culpa, Abraham. ¿Cómo que él tenía la culpa? ¿Qué no se supone que Sara fue la que le dijo: llégate a mi sierva? Y ahora Sara le estaba diciendo: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Podemos entender a Sara, a Sarai. La podemos entender porque estaba pasando un mal momento, porque quizás los años de esperar la promesa, la desesperación, la falta de fe, se volvió irritable, se volvió no sé, y empezó ella a pelear primero con la sierva, y ahora estaba peleando ahí con Abraham. Y entonces, como estaban peleando Agar con Sara, dice la palabra que Agar huye de su dueña. Y atención, espero yo que esto lo haya usted, los que van a un grupo, recuerden la lección que les dimos de Filemón y Onésimo. Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo, y Onésimo un día escapa de su siervo. Onésimo escapa de su dueño, que era Filemón. Así pasó aquí. Agar era la sierva de Sara, y Agar huye de su sierva, y su sierva Sara, cuando huye de ella, Sara podía haber otra vez, cuando la hubiera encontrado, o la hubieran encontrado por ahí, Sara podía haber tomado la vida de Agar, porque era de ella. ¿Cómo tomarla? Como castigo de cualquier esclavo que escapaba de su amo. Una de las penas que siempre ha habido es la muerte. Entonces escapa Agar, y sabía que escapando ya no podía regresar, y esta Agar escapa. Vamos a leer ahí Génesis 16:6. Espero que alguien me esté siguiendo con la lectura. Espero que tengan paciencia. Necesitamos hacer esta introducción para hablar de esto. Pero vemos desde aquí que el conflicto empieza entre ellas. Y en el capítulo 16 de Génesis, verso 6 dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia. Huye Agar, dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, mira cómo le llamó: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, no tengas temor, vuélvete y ponte sumisa bajo su mano, no huyas más, no huyas. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mira lo que le dijo: mira, ese niño que tú tienes va a crecer, y voy a hacer una gran multitud a través de él. Le dijo el Señor también. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ishmael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será un hombre fiero. Mira cómo ya lo está describiendo antes de que él nazca. Dice: él será un hombre fiero,
Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ok. Muchos hablan de que Abraham, Sara fueron duros con Agar, pero el plan de Dios, escúchelo bien, el plan de Dios era que Agar sí concibiera y diera luz a ese hijo, pero escúchalo, desde el nombre que le ponen donde dice Dios me ha escuchado o Dios me escucha, el Señor quería que Agar, que no era de la familia de Abraham, era egipcia, escúchelo, ella conociera a ese Dios de Abraham que la escuchaba. Por eso el Señor le dijo, tú vas a llamarlo Ismael. Y a ese Ismael yo lo he escuchado, yo te he escuchado a ti. Yo quiero que tú me conozcas. Pero dice, él será un hombre fiero. Dice ahí, fíjate cómo lo describe, sin antes de que nazca, ya dice, él será un hombre fiero. Un hombre fiero. Dice, su mano de él será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, será un hombre fiero, pero va a ser violento. Aquí ya el Señor estaba hablando que Ismael y sus hijos serían violentos. Si Dios pone en nosotros ciertas características, es para que esas características las utilicemos en darle la gloria a Él, en hacer lo que a Dios le agrada. Dios puso esa, ¿cómo decirlo?, esa fuerza o esa fiereza en Ismael, es para que él la utilizara de una manera, creo yo, entiendo yo, de una manera distinta. Pero él, dice aquí, altercará, él peleará contra sus hermanos. Dice otra versión, escúchelo bien, que Ismael sería un hombre indomable. Escúchalo. Es con lo que va a tener que pelear, le dijo. Con eso va a tener que pelear, pero él puede vencer. Es como cuando a Caín, el Señor le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. Y si tú lo dejas, te va a dominar, pero tú puedes vencer sobre él. Lo mismo le dijo, tú serás un hombre indómito, indomable, pero si tú te rindes ante el Señor, ese carácter indomable puede ser cambiado por el Espíritu de Dios. Le dice, será un hombre indomable, escúchalo bien, Ismael sería un hombre indomable como un asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto, escúchalo, vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Otra versión dice, más que un hombre, será un asno salvaje. Mira cómo lo describe, un asno salvaje. Alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él, o sea, no se va a dejar. Y vivirá enfrentando a todos sus hermanos. Otra versión dice, él será un hombre feroz que se levantará contra todos, y todos se levantarán contra él, y plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos. O sea, se va a poner su tienda desafiando a sus hermanos. No le va a importar ponerse enfrente y desafiarlos. Génesis 16:12, otra versión dice que Ismael será, dice así, escúchelo bien. Esta versión utiliza una palabra que no es muy conocida, dice, Ismael será un onagro, así dice, onagro. ¿Y qué es onagro? Es un asno salvaje. Pero mira lo que dice aquí, Ismael será un onagro humano. Así dice la versión Corona Jerusalén, dice,
Ismael será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. O sea, va a luchar y ahí se va a poner. Oye, pero no te pongas aquí, no me importa, yo aquí me voy a poner. Oye, pero este lugar no estoy, no, yo me voy a poner ahí. Así, él lo está declarando. Lo está declarando con hay algo con lo que tenía que luchar Ismael dentro de él, dentro de su línea sanguínea, dentro de él había algo con lo que iba a tener que luchar. Obviamente si él aprendía, porque su nombre es Ismael, Dios me escucha, si él aprendía a escuchar a Dios, a ese Dios que lo escuchaba, entonces él podía convertirse en otro tipo de persona, pero él, como lo vemos aquí, no, ni Agar ni él escucharon a Dios. Y él se convierte en eso. Empieza a convertirse en un hombre salvaje. ¿Cómo nos damos cuenta? Empieza a convertirse en un hombre que le gusta ser problemático. El conflicto, como les dije, empezó entre las mujeres. Después ese conflicto empieza entre los hijos, porque cuando nace Isaac, dice la palabra en Gálatas 4:29 de Gálatas dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, escúchalo bien, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. ¿Qué es lo que nos dice aquí Gálatas? Que Ismael perseguía a Isaac. O sea, lo abrumaba, lo trataba de una manera muy áspera, dura, difícil, de una forma no correcta. Y esto lo mismo lo concuerda con eso en Génesis. Dice en Génesis 21:8, y creció el niño, está hablando de Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Pero en el verso 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba de su hijo Isaac. Y créame que esta palabra es más que burlarse. Podemos decir, hay una burlita o algo. No, no hermanos, no era una burlita, era algo fuerte. Algo fuerte. Algo que no es común. Por eso cuando lo vio Sara hasta se espantó y se molestó. Y Sara dijo, esto no puede seguir aquí, porque la actitud que estaba teniendo Ismael no era correcta. Entonces, a ver, tenemos ahora otro dilema. La primera vez que Abraham le hace caso a Sara, todo sale mal. ¿Por qué? Porque pasa todo lo que pasó. Se pelea con Agar, todo lo que pasó. Ahora, otra vez Sara le dice, ahora sí a Abraham, ¿sabes qué? Esta mujer y su hijo no pueden seguir aquí. Este hijo no puede heredar con el mío, no pueden ellos estar aquí. Y dice que la palabra que eso le pareció mal a Abraham, pero ahora miren lo que dice, Dios le dice a Abraham, hey Abraham, tu esposa está en lo correcto, escúchala, agarra y dile a Agar que se vaya con su hijo. Y esto parece duro, pero yo estaba tratando de entender esto y creo que el poderoso gran yo soy estaba queriendo tratar en el corazón tanto de Agar como de Ismael para que ellos conocieran quién era ese Dios que los había escuchado, ese Dios como dijo esta Agar, este es el viviente que me ve. Y dice que agarra a Abraham y la echa afuera a Agar, la despide. Y dice, ahí en Génesis 21:14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar.
y poniéndolo sobre su hombro le entregó el muchacho y la despidió, le dijo adiós. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y otra vez, escúchame, él levanta su voz y llora, y dice el verso 17: y oyó Dios la voz del muchacho. Escúchalo, otra vez el Señor diciéndole: yo estoy aquí escuchándote, yo estoy aquí presente, yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser a quien tú te rindas, quiero enseñarte que yo estoy contigo. Que no es de que dependas de Abraham, que no es de que dependas y aprendas a depender de mí. Y dice ahí: y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes? No temas, porque Dios otra vez ha oído la voz del muchacho en donde está. Escúchalo, entiéndelo. Dios escucha, Dios te escucha. Levanta tu voz, levanta tu corazón. Y le dice ahí: levanta, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y mira, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, mira lo que dice: y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios les dijo: yo estoy con ustedes, apréndanlo, entiéndanlo. Amén. Y pues ellos se van al desierto y él se vuelve un arquero. Tirador de arco nos habla de cazador. Y yo al ver que él se hizo cazador, recuerdo mucho que Nimrod fue el primer cazador. Nimrod fue el primer cazador. Segundo cazador que vemos aquí es Ismael. Y el tercer cazador que vemos en la palabra era Esaú, que los vemos ahí. Y yo al ver Nimrod, cómo Ismael se parecía en cierta manera a Nimrod, cómo Esaú se parecía a Nimrod, en lugar de que se parecieran a Abraham, se parecían a, no sé cómo decirlo, a la manera que ellos estaba saliendo lo malo que había en su línea sanguínea, por así decirlo. Y no quiero decir que ellos provenieran de Nimrod, sino que ellos de su línea sanguínea, de lo malo, porque todos nosotros, dentro de nosotros traemos algo malo, que traemos heredado de nuestros padres. Traemos en nuestra genética, en nuestra línea sanguínea, traemos algo malo, pero nosotros decidimos en qué convertirnos. Nosotros decidimos si nosotros le vamos a dar por ese camino o por otro. Entonces Ismael ya sabía cómo vivía Abraham y él se volvió un cazador, dice ahí. Y a lo mejor leemos nosotros y decimos: no, pues ¿qué tiene de malo que él fuera cazador o esto? En los tiempos antiguos el arco era empleado como un instrumento de caza y como arma de guerra. Escúchalo. El arco era un instrumento de caza y arma de guerra. Entonces Ismael se volvió, ¿cómo lo traducimos? Se lo voy a traducir así: un hombre que empezó a traer armas. Una persona que quizás empezó a volverse hostil, no sé. Así empezó a volverse. Una persona de armas y una persona que la espiritualidad no le importó, la espiritualidad que estamos hablando del reino de Dios. No le importó el Dios de Abraham, mucho menos iba a decir el Dios de Isaac.
no le importó, no le interesó. Entonces podemos ver, y yo puedo ver mucho parecido entre Ismael y Esaú. Y Esaú, vemos que Esaú siendo hijo de Isaac, no le importó tampoco la espiritualidad, no le importó ese camino. Esaú prefirió hasta vender su primogenitura. Entonces vemos que Ismael decide agarrar ese camino, y él, dentro de él ya estaba ese ser una persona temperamental, ser una persona violenta, ser una persona agresiva, ser una persona salvaje. Y entonces cuando él decide agarrar ese camino, pues se potencializa, se vuelve un cazador, se vuelve un guerrero, se vuelve un hombre de armas. Ismael, dice la palabra, es un asno salvaje, un asno salvaje. Y Esaú también se le llama Esaú la cabra, una cabra montés. Así como Ismael es un asno montés, Esaú es una cabra montés. Algún día vamos a hablar de esto, porque la Biblia habla de la unión entre Esaú e Ismael. Y esa unión entre Esaú e Ismael no es tan buena. Y algunos lo definen así. Yo la verdad no he llegado todavía ahí, pero algunos definen, porque los rabinos dicen que Esaú representa a Roma y toda su fuerza espiritual de Roma, e Ismael representa esa religión, usted ya sabe, la religión de la media luna. Esa religión, no voy a decir el nombre, espero que no nos censure, porque como se graba también en YouTube, nos lo puede censurar y nos lo puede quitar, y que no se pueda subir este video. Entonces dicen algunos que esa unión de esas dos religiones, escúchelo bien, algunos hablan que esa unión de estas dos fuerzas, tanto Ismael como Esaú, es la unión de esas dos religiones que se van a unir en el tiempo final. Esas dos religiones, la de Roma y la que está ahí en la Meca, en Arabia. Espero yo que me entienda al decirle esto. Esas dos religiones, y ha habido un avance ya. Ha habido un avance porque en Arabia Saudita, creo que es en Arabia, y si no alguien corríjame, ¿dónde es donde abrieron el templo de la religión abrámica? Así le llaman. El templo de la religión abrámica es un lugar donde había una iglesia de las de Roma, una sinagoga de los de Israel y una mezquita de los de Arabia Saudita y de esa religión. No recuerdo en qué país es, si fue en Arabia Saudita o es en Dubái, Qatar, no sé, pero es en uno de esos países. Entonces algunos dicen que esta unión de ellos dos no es una unión tan buena, y que es una unión que ya está desarrollada en toda la escritura y que se va a materializar en los últimos tiempos. Bueno, para llegar hasta allá, pues esperemos que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría. Pero vemos aquí que Ismael se volvió un asno salvaje, un hombre violento de armas tomar. Y la Biblia habla también de los hijos de Ismael. Y uno de sus hijos, la Biblia habla que uno de los hijos de Ismael es Cedar. Gracias Orlando. En Abu Dhabi. Ok, gracias. Es en Emiratos Árabes. Abu Dhabi es Emiratos Árabes Unidos. Ahí en Abu Dhabi abrieron esa casa de la familia abrámica, sí.
Usted debe de entender esto porque ya estas uniones son uniones espirituales. Esa unión entre Esaú e Ismael es una unión ahí espiritual de algo que ya es muy antiguo. Entonces, volviendo otra vez, Ismael tiene 12 hijos y uno de ellos se llama Cedar. Cedar, que significa color oscuro. Color oscuro por implicación lamentar, en saco o vestidos burdos. Es entenebrecido, enlutado, oscurecerse. Cedar, dice la palabra, lo voy a leer, que los hijos de Cedar eran hombres muy prósperos, y escúchelo muy bien porque usted va a identificar que los hijos de Ismael, la mayoría son muy prósperos también. Dice Isaías 21:16, dice, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar. Cedar está hablando de los hijos de Ismael. Dice, toda la gloria de los hijos de Cedar será deshecha. Dice, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, mira cómo dice, los valientes flecheros, hijos de Cedar, el número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, será reducido, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. ¿Qué está diciendo aquí? Que estos hombres, o los hijos de Cedar, o los hijos de Ismael, serían hombres prósperos, número uno. Número dos, dice aquí, valientes flecheros, o sea, hombres de armas. Y entonces, hagamos esta ecuación así sencilla. Dinero más armas más violencia. ¿Qué podría salir de esa mezcla? De ser violento, tener dinero y ser violento y ser salvaje, y tener dinero y tener armas. ¿Qué podría salir de esa mezcla? Porque la Biblia habla, escúchelo bien, que la venida del Hijo del Hombre, o cuando venga el Mesías, será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé, escuchen. Y como en los días de Noé, nos está hablando entonces que cuando venga el Mesías va a ser muy parecido a los días antes del diluvio. ¿Y qué fue lo que pasó antes del diluvio? Ahí en Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Escúchelo bien. Se corrompió la tierra delante de Dios. Esto pasó antes del diluvio. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esto pasó antes del diluvio. ¿Qué va a pasar antes de que venga el Mesías? La tierra se está corrompiendo, usted lo está viendo, y se está llenando de violencia. Y atención, porque la palabra en hebreo para violencia, escúchelo bien, la palabra hebrea para violencia es la palabra jamás. Así, jamás. Así como está escrito, jamás con H. Eso significa en hebreo violencia, jamás. No estoy diciendo que todos los descendientes de Ismael sean así, porque Ismael tuvo 12 hijos, pero hay unos hijos de Ismael que tienen dinero, que tienen armas y que son muy violentos. Entonces ellos de ahí están siendo influenciados por ese espíritu tan fuerte, de ese asno salvaje, ese asno montés. Es un espíritu muy fuerte, un espíritu de violencia, que se va a juntar con Esaú, y se van a juntar, usted lo va a ver, cómo se van a juntar
el poderío económico, militar, político y supuestamente religioso. Pero entonces dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. Y dice así que la tierra estaba llena de Hamás. Hamás significa ser violento. Escúchalo bien. Y dígame si, y creo yo, y entiendo yo que este espíritu de lo que está pasando en la nación de Israel, que es el centro del mundo y que es el reloj profético de que Dios tiene sobre esta tierra, y lo que está pasando en el centro, por eso todo el mundo está lleno de violencia. Por eso toda la tierra se está llenando de violencia, porque en el centro está una potestad, está una fuerza muy, muy fuerte, algo muy fuerte que está desatando una violencia tan tremenda, y esto está sacudiendo todas las naciones, porque es los índices de violencia, han incrementado en muchos países, en muchos lugares. Usted ve Estados Unidos, y yo a veces no entiendo, las personas dicen, quiero irme a Estados Unidos, y Estados Unidos hay demasiada violencia en Estados Unidos, más violencia que antes, demasiada. México no se diga, Europa no se diga, vimos Pakistán, Junat Jabay nos dijo cómo está, qué está pasando allá en Pakistán, violencia por todas partes, esto es Hamás, es el principado, la fuerza que está moviendo, el asno montés, el asno salvaje. Hamás significa ser violento en hebreo. Maltratar, fíjate lo que dice, maltratar, desnudar, quitar, robar y violar. Eso significa Hamás. Y lo que pasó, todo lo que pasó este sábado allá en la tierra de Israel, es un mensaje, es como un mensaje para todo el mundo, de este principado de violencia. Obviamente va a atacar el centro, porque si ataca el centro, dicen los que saben, escúchalo, grábatelo bien. El que tiene el centro tiene el control de todo. El que domina el centro, domina todo. Por eso va a ser atacado Israel, la nación de Israel, porque es el punto medular, el punto central espiritual, el punto central de todo. Y el que domina el centro, domina todo. Se va a levantar, se está levantando con gran fuerza. Entonces, antes del diluvio, la violencia se incrementó exponencialmente. Dice otra versión, la tierra estaba corrompida ante Dios, la tierra estaba llena de violencia. Esa palabra llena de violencia significa que la violencia va a rebasar a los gobiernos y autoridades. ¿Alguien me está escuchando? Los índices de violencia, la violencia va a rebasar a los gobiernos y a las autoridades. Va a llegar el momento en que las autoridades van a decir, no podemos con este problema, nos ha rebasado. Entonces, cuando se llene de violencia, va a llegar el momento donde toda la violencia ha llenado toda la tierra, y va a llegar el momento donde va a tenerse que firmar un tratado de paz, para si hay paz supuestamente en el centro, si hay paz en Israel, habrá paz en todo el mundo. Escúchalo, así es como opera. Si hay paz en Israel, van a decir, hay paz en todo el mundo. Y entonces se va a firmar un tratado de paz algún día, algún momento, pero ahorita lo que viene es el incremento de la violencia. Se va a incrementar, escúchalo, y por lo cual tenemos que orar, porque los gobiernos no podrán hacerlo, no podrán. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya.
Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Orlando, gracias. Los que están ahí conectados, gracias. Escúchelo bien, hermano, se va a incrementar la violencia. Esto, y nosotros aquí en México tenemos próximas elecciones. Algo fuerte viene, necesitamos orar más, ayunar más, clamar más. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos muchos que no quieren orar. Tenemos los días de oración muchas veces y muchos no quieren orar, no sé por qué. Pero bueno, Dios nos va a hacer orar, créame, nos va a hacer orar. La violencia se va a incrementar. Entonces se tienen que levantar los que clamen y giman por la justicia. Escúchalo bien, se tienen que levantar los que clamen por la justicia. Los que clamen y giman por la justicia. Así es. Usted va a ver que la tierra empieza a corromper, la sociedad está demasiado corrompida. Estamos viendo todo lo que ha estado pasando. Sí, estamos viendo todo lo que ha pasado, de cómo se ha ido corrompiendo la sociedad, cómo han corrompido la educación, cómo quieren corromper a nuestros hijos. Tenemos que clamar por la justicia. Entonces se va a empezar a llenar la tierra de violencia. Y esa es una de las señales, la violencia, cómo se va a llenar. Y para eso, cuando se llene esa medida de violencia, quien va a empezar a sufrir los primeros estragos es Israel. Israel. Después, escúchalo bien, quien va a sufrir los estragos es la iglesia. Entonces tenemos que empezar nosotros, tenemos que empezar a orar, a clamar. La otra vez yo estaba orando, se lo voy a compartir y no quiero que sea alarmista ni nada, pero yo estaba orando y yo sentí, se van a empezar a meter a las iglesias, van a empezarse a meter a las iglesias. ¿Qué cosa o qué? Se van a empezar, y así sentí, se van a empezar a meter a las iglesias. ¿Qué? La violencia va a entrar hasta las iglesias. Y es ahí donde la iglesia o despierta o despierta. ¿Alguien me está escuchando? Alguien dele la gloria a Dios. Porque creo que el Señor quiere que gimamos, clamemos y recuerde lo que hablamos del Salmo 27 el domingo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada. Luego me pondrá en una piedra, en una roca, me levantará por encima de mis enemigos. Aleluya, aleluya. Recuerde esto, recuerde el Salmo 27, recuérdelo. Este tiene que ser un aliciente para nosotros. El Salmo 27 tiene que ser un aliciente. Entonces, todo este conflicto, lo que está pasando, no significa, muchos dicen, ya va a venir el Mesías. Que venga, gloria a Dios, sí que venga. Pero todavía falta, hermanos, dijeran por ahí, falta lo bueno, hermanos. Todo esto todavía no empieza.
Todavía falta lo bueno, hermanos. Mucha gente ya pensaron que no, hermanos, falta lo bueno, el incremento de la violencia se va a poner fuerte. Se va a poner fuerte. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la palabra, en Mateo 24 dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo será esto apenas el comienzo de los dolores. Escúchelo, es dolores que se van a incrementar cada vez más, se van a cortar más, se van a cortar los tiempos y se va a hacer más, ¿cómo decirlo?, más repetitivo. El patrón de conducta se va a repetir vez tras vez más frecuentemente. La violencia se va a incrementar y se va a mostrar cada día más frecuentemente y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Por eso nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar. Y dice la palabra, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañen a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio de reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La violencia, hermanos, se va a incrementar, no tenemos que tener temor. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Pero yo quiero decirte, este espíritu, por eso opera primero ahí en el centro, porque si tiene el centro tendrá el control de todo. Por eso todo el mundo está sufriendo los estragos, y es ahí donde no hemos entendido nosotros, porque la palabra nos dice, oren por la paz de Jerusalén, y mucha gente está preguntando, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a orar por la paz? Y entonces que Israel venza y que maten a los palestinos, ¿o qué? No, mi hermano, tenemos que orar con el discernimiento, el entendimiento, que lo que sucede en Israel, sucederá en las naciones. Lo que sucederá en Israel le pasará a todo el mundo, y por eso tenemos que pedir que haya paz ahí, que el Señor haga una obra nueva. Y el detalle ahí con la búsqueda de la paz es que Israel piensa, escúchame, y esto es lo que les está pasando en este momento, que a pesar de su tecnología, a pesar de su dinero, a pesar de todo, a pesar de cualquier tratado de paz, y a pesar de todo, la paz nunca va a llegar, porque esa paz solamente vendrá con el Mesías Jesucristo. Esa paz, y es lo que ellos tienen que empezar a clamar, que venga el Mesías, que venga el Mesías, que venga. Yo sé que se va a levantar uno que va a tratar de dar la paz, pero hasta que Israel entienda, eso va a traer paz a todo el mundo, hermanos, cuando venga el Mesías. Eso será la bendición. Por eso dice la Biblia que cuando Israel se convierta, será como vida de entre los muertos. Porque dice la palabra que si el que ellos hayan rechazado al Mesías ha bendecido a todas las naciones, escuchan, lo que pasa en Israel repercute en todo el mundo, entiéndalo. Porque si ellos, rechazando al Mesías, fuimos bendecidos en las naciones, ¿qué pasará cuando ellos acepten al Mesías, hermano? Esto se volverá glorioso. Por eso necesitamos nosotros orar por la paz de Jerusalén, que ellos se vuelvan al Mesías
Padre, que se les revele tu Hijo, que ellos puedan clamar a ti, que ellos no pongan su confianza en el ejército, en la tecnología, en el domo de hierro, que no pongan la confianza en el dinero, que no pongan la confianza en los pactos o tratados de paz, que ellos puedan poner su confianza en el Hijo del Dios viviente, que pongan su confianza en el Mesías, el Hijo de David. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias. No sé si alguien ha sido bendecido esta noche. Vamos a terminar ya con esto. Voy a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí siento yo decir. Hasta este momento siento yo decir. Espero que usted sea bendecido. Necesitamos orar por Israel, necesitamos orar por el centro, porque lo que pasa en el centro del mundo afecta a todo el mundo. Lo que pasa con Israel afecta a todo el mundo, afecta todo lo espiritual, lo físico, todo. Así que tenemos que volvernos de más oración, de más ayuno, de más entrega, mis hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. El único que va a dar la paz, escúchelo. Benjamín Netanyahu se ha jactado de un tratado de paz que él está consiguiendo con Arabia Saudita. Se ha jactado y se ha reído de sus antecesores, diciendo que muchos de ellos no creyeron en esta paz que él está logrando. Escúchame, ni siquiera que él se arrepienta pronto, Padre, por favor. Ni siquiera Benjamín Netanyahu puede traer la paz que solamente el Mesías puede traer. Aleluya. Que Dios me les bendiga a todos. Y oramos para que se conviertan. Escúchelo bien, no caiga en los errores del enemigo. Vi el comentario de un apóstol muy conocido en la Ciudad de México, diciendo que la cúpula, la élite de Israel son puras que esos sionistas son puros hijos del diablo y que no sé qué. No, hermano, no caigan en ese error, no caigan en esa trampa. Ellos también necesitan al Mesías, necesitan a Cristo y necesitan volverse. Necesitamos orar para que ellos reconozcan que hay un rey por encima de todos nosotros, y ese rey nos gobierna y ese rey está por encima de cualquier gobierno humano. Que Dios me les bendiga a todos. Estemos orando por Israel, estemos orando por las naciones y estemos orando, clamando por la justicia para que la violencia, ese espíritu de violencia, ese espíritu de Hamás, que no avance más en el nombre de Cristo. Nosotros podemos orar y clamar, y dice el Señor: aunque un ejército campe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Que Dios me les bendiga a todos. Buenas noches y que el Señor me les bendiga.